Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al doctor Jorge Alvear Macías. Él es profesor de Derecho Constitucional, especialista en sistemas jurídicos de protección de derechos humanos, cofundador del estudio jurídico Hanse Alvear y Asociados, columnista de opinión de diario El Universo. Le damos la bienvenida, doctor, a este programa, y lo primero que quiero comentarle, más que preguntarle, es que me parece muy importante que la academia, desde sus diferentes ópticas, haya participado de manera tan activa como lo ha hecho ahora en el escenario de una posible nueva constitución. Eso quiere decir pues que ya la academia está mucho más involucrada a la realidad nacional, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Y en efecto, yo pienso que la academia tiene un papel protagónico muy importante, precisamente para ilustrar, para hacer una opinión a la ciudadanía sobre el papel de las instituciones del Estado y lo que significa pues el quehacer político de la sociedad dentro de un Estado moderno de derecho, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. A ver, estamos hablando de la posibilidad de una nueva constitución. Esa constitución debe cambiarse, ¿por qué? Porque es muy extensa, por los 444 artículos, por los 99 derechos, porque es muy reglamentarista. Exactamente, ¿cuál es el argumento de fondo para que apunta a la necesidad de cambiar la constitución? Sí, en primer lugar, nosotros en la universidad reflexionamos que muchos de los cambios que debe hacerse en la Constitución por incongruencias, por contradicciones entre artículos con normas expresas, ¿no? Que necesitan pues, ser modificados, podrían hacerse por la vía de los procedimientos de enmienda y de reforma constitucional. Pero hay otras normas que son las vinculadas con los derechos, que no pueden ser tocadas, digamos, por la Constitución, por estas normas, por estos medios más sencillos, digamos. Y la misma Corte Constitucional ha señalado que debe hacérselo por la vía de una constituyente. Es el caso, por ejemplo, de los sectores estratégicos. Muchos dicen que el reformar las normas dirigidas a los sectores estratégicos pudiera hacérsela por una enmienda, por una reforma parcial. Pero da la casualidad que el artículo 313, como otros artículos de la Constitución, terminan vinculando estas gestiones del Estado, estas atribuciones del Estado, con la protección de los derechos. Entonces, en el momento que se menciona la palabra derechos, cualquier modificación que implique esa norma tendría que ir por la vía de una constituyente. Claro, este es el caso, por ejemplo, de la industria del petróleo, que ha tenido un desempeño tan malo, hay que reconocerlo, en los últimos años. Pero, doctor, sin que esto quiera decir que usted conozca a fondo, pero ¿por qué, por ejemplo, países como Argentina en este momento está convirtiéndose en una potencia sudamericana en producción y exportación de petróleo? Guyana está produciendo 900.000 barriles diarios, impresionante. Perú, con todos sus problemas políticos, en cambio en el tema de producción petrolera avanza. ¿Por qué nosotros no? Usted ha tocado un punto muy importante y nosotros lo enfocamos en la universidad en el artículo 1. El artículo 1 de la Constitución de 1998, definía el Estado como un Estado social de derecho. La Constitución del 2008 eliminó la expresión derecho y lo transformó en un Estado de derechos. Con ello, pues, se dejó a un lado... ¿Cuál es la diferencia, doctor, para principio de legalidad? Ya. La observancia de la ley o la discrecionalidad del juez al momento de aplicar justicia. Esa es la diferencia entre la Constitución de 1998 y la del 2008. Por eso es que nosotros propusimos en el artículo 1 que se vuelva a incluir la expresión Estado social y constitucional de derecho. Ahora, ¿eso qué significa, por ejemplo, en el tema de los sectores estratégicos? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Sí, mire, y hay otra cuestión adicional. Es que
en la Constitución de 1998, el derecho a la seguridad jurídica estaba reconocido y garantizado, cosa que no está en la Constitución del 2008. ¿Cómo es eso? Porque en el catálogo de derechos, en el artículo 66, cuando usted revisa los derechos que el Estado reconoce y garantiza, no está el derecho a la seguridad jurídica. No está. No está, lo eliminaron. Hay 99, pero ese no está. Ese no está. Ese no está. Y entonces lo dejaron en un artículo aparte para explicar en qué consiste la seguridad jurídica, pero no es un derecho garantizado. Ajá, por eso es que... Y entonces, claro, la inversión extranjera, el abogado de la empresa extranjera o de una empresa nacional le hace recomendaciones al cliente para que tenga mucho cuidado antes de celebrar un contrato con las instituciones del Estado. Ajá. Adicionalmente, en la Constitución de 1998, existe un artículo, el artículo 271 que consta en esa Constitución, que señalaba que el Estado con sus contratistas puede pactar dentro de los contratos la seguridad jurídica de los contratos, es decir, para que no puedan ser tocados en caso de que se varíen las leyes y las autoridades pues cambien de opinión en cuanto a sus políticas de Estado. Lo que sí pasa en otros países. Lo que sí pasa en otros países. Entonces hemos llegado, por ejemplo, y nos explicamos qué pasa en el Perú. Claro. En el Perú, la inversión privada está protegida, está blindada. Y el Estado está prohibido de actuar como empresario. Solamente pudiera ingresar en estas actividades empresariales en forma subsidiaria y mediante ley expresa. De ahí, todas las actividades empresariales tienen que, apuntar a que el sector privado se involucre y produzca fuentes de trabajo, genere empresas, genere progreso. Claro, y son contratos, convenios, acuerdos que tienen más o menos fuerza de ley, ¿no? No se los puede tocar. Se los creó como contratos con fuerza de ley, efectivamente. Contratos ley se los llama, y está en la Constitución. Ley. Ahora, por esto que usted me dice, doctor, que yo recién caigo en cuenta que la seguridad jurídica, así como tal, no está en los 99 derechos. En los derechos que regula el artículo 66 de la Constitución, el catálogo. Un poco quizá para justificar que el arbitraje internacional no cabe, ¿no? Y entonces, claro, todo se conecta, efectivamente. Claro, todo está desde enlazado. El artículo primero, que no es un Estado de Derecho, y terminamos en que es prohibido el arbitraje internacional entre el Estado y las empresas del Estado. ¿Usted considera, doctor, que efectivamente un arbitraje internacional sería pues uno de los caminos para que haya más interés de la inversión foránea? Definitivamente es un requisito prioritario. Ninguna empresa internacional, y sobre todo con los ejemplos del pasado, con lo que le ha ocurrido con compañías como Chevron. Acuérdense que a Chevron pues le fijaron una sentencia primero de 9.000 millones de dólares y luego de 18.000 millones de dólares y luego se la bajaron a 9.000 millones de dólares. Claro. Y resultó que era una sentencia comprada, ¿no? Y nos puso ante el espectro internacional en una situación de un país tramposo, que no respeta los contratos. Ahora, ¿los sectores estratégicos, doctor, deben mantenerse como tales con esa misma denominación o es suficiente con lo que usted señala, ese cambio en el artículo 1? No, los sectores estratégicos tienen que cambiarse íntegramente. Los artículos a partir del 313 hasta el 318, creo, de la Constitución, que se dedican a los sectores estratégicos, tienen que ser rediseñados y cambiar esa tónica que solamente el Estado ejercita ese monopolio para administrar los sectores estratégicos. Tiene que permitir que ingrese el sector privado, nacional o extranjero, y garantizarle las inversiones. En el Perú, las monedas que tienen los inversionistas nacionales o extranjeros están garantizadas por el Estado peruano. Es decir, pueden movilizar sus capitales sin ningún problema. Claro, sin ningún límite. Sin ningún límite. Entonces, eso da seguridad al inversionista, que mañana pues, no pueda retornar su capital, sus utilidades,
porque hay dificultades legales. Claro, ¿no? tenemos que entender eso si queremos un país diferente. De otra manera nos quedamos donde estamos. Antes del primer corte, doctor, en un par de minutos, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, que creo que estuvo lejos de las expectativas que había? Bueno, la universidad, los profesores que intervinimos, pensamos que debería devolverse al diseño anterior de la división de poderes con 3 funciones, y deben de desaparecer la función de transparencia y la función electoral, para que esas atribuciones sean asumidas, en el caso de la nominación de altas autoridades, por la misma asamblea, obviamente con un procedimiento que permita hacer un control ciudadano y que los proponentes se responsabilicen con sus candidatos. Hoy por hoy nadie se responsabiliza por los candidatos que han sido elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, entonces el Consejo de Participación ya no tendría razón de ser. Tendría que desaparecer, efectivamente. Resultó ser realmente una falacia esto de la participación. ¿Se contaminó con la política? Definitivamente, fue creado con ese objetivo. Al punto se nos vendió la idea de que eran los ciudadanos los que podíamos participar y ejercitar nuestra voz soberana. Pero resultó ser que era una fachada para que los mismos partidos políticos, movimientos políticos, nombren candidatos que iban a cooptar las instituciones. De hecho, hay procedimientos que se han seguido contra exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron, se les hicieron propaganda con sus respectivos partidos y movimientos, ¿no? Claro. Violando la ley, porque definitivamente ellos no podían participar en esas condiciones. Claro, de hecho, y con esto no quiero ofender a nadie, pero cada consejero a lo largo del tiempo ha tenido un partido atrás o una marca que lo apoya, ¿no? Identificados claramente, ya como abogados, como exfuncionarios, como excolaboradores, exasambleístas, etcétera. Así es, ¿sí? Cierto. Así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con nuestro invitado, que es el doctor Jorge Alvear Macías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Río, cofundador del estudio jurídico Hanse Alvear y Asociados. Él es un especialista en sistemas jurídicos de protección de derechos humanos y columnista diario del Universo. Regresaremos en poquitos minutos para conversar sobre, por ejemplo, cómo mejorar la calidad de la representación en la Asamblea, de las funciones del Estado, de la bicameralidad, de la Corte Constitucional y de las bases extranjeras. Ya volvemos. Continuamos aquí en Un Café con JJ por Ecuador TV con el doctor Jorge Alvear Macías. En este segundo bloque, doctor, vamos a pasar un momento a las bases. Hay la posibilidad, y el pueblo lo decide el domingo, de aprobar o no que bases extranjeras vuelvan a funcionar en el Ecuador, así como funcionó en su momento la base de Manta. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Sirve o no sirve? Le voy a comentar algo. El concepto de soberanía antiguo, clásico, ha tenido que ser modificado por los cambios a nivel mundial. Cada vez los estados dependemos unos de otros para el tema de seguridad. Por tanto, se hace imprescindible que los estados celebren convenios internacionales de asistencia material, claro, con equipos, incluso con presencia en territorios. La prueba es que en el caso de Estados Unidos tiene más de 800 bases fuera de Estados Unidos. Claro, sí. Bases o instalaciones, ¿no? Que no en el mundo hay 1.200 más o menos en total. En total con claro, Rusia, sí, con otros países. Y Estados Unidos tiene bases o sitios militares en 80 países. España tiene desde el año 1957 bases militares de Estados Unidos
y luego cuando se incorporó a la OTAN, se estableció una nueva base, la famosa base de La Rota, que es una base marina de la Armada Americana, compartida por las fuerzas españolas. Así es que, y eso está convenido en tratados en los cuales el Estado español ejerce plenamente su soberanía. Es el mismo caso que si se instalaran bases acá otra vez, Manta, Salinas, el Estado sigue ejerciendo su control. Exactamente. Y más bien en los convenios lo que hace, autoriza. Es lo que se llama la soberanía colaborativa. Autoriza la presencia de las bases Otro buen punto, tampoco es que hay pérdida de soberanía. Absolutamente. Existe la soberanía, ¿cómo dijo? Cooperativa, ¿no? Así es, así es. Y tiene un plazo de vigencia esos convenios. Claro. Puede ser 10, 15, 20, 50 años, y una vez que termina ese convenio, pues puede renovarse o no. ¿Y usted cree que estas bases que serían ubicadas por ahora, de lo que sabemos, en Manta y Salinas, van a servir para la lucha contra las actividades ilícitas, narcotráfico, por ejemplo? Definitivamente, definitivamente. Mire usted lo que está aconteciendo a nivel de Ecuador, ¿no? Y la droga que se captura en alta mar es básicamente con ayuda de guardacostas. Con la cooperación de los, así es. De guardacostas estadounidenses, ¿no? Es que tienen la tecnología y todo. Exactamente, tienen las unidades necesarias. Las unidades necesarias. Nosotros no tenemos el suficiente número de naves para poder controlar nuestra soberanía territorial, al punto que tenemos hasta pesca ilícita de flotas chinas. No, y doctor, usted sabe tanto como yo, Galápagos está plagado de pesca ilegal china. De pesca ilegal. Terrible. Entonces es importantísimo que un Estado como Estados Unidos nos dé la asistencia y haga presencia y mande un mensaje de esa manera a estas flotas chinas de que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo, ¿no? Doctor, ¿y la justicia indígena está bien que funcione? ¿Hay que respetarla? ¿Es un derecho adquirido? ¿Eliminarla de la Constitución sería una regresión? ¿Qué dice usted? Mire, en la universidad hemos analizado el punto y pensamos que el Estado ecuatoriano, pues como signatario de tratados internacionales, entre esos los tratados de la OIT, la Convención de la OIT, se comprometió a reconocer ciertos derechos a los pueblos tribales, y entre esos pues reconocerles sus culturas, sus usanzas, con su derecho ancestral. Pero de ninguna manera en ese convenio de la OIT se establece de que ese reconocimiento signifique una justicia paralela, o que esté por encima de la justicia estatal. Eso ha pasado. Ordinaria. ¿Eso ha pasado? Es que está pasando actualmente. Y entonces tenemos que volver nuevamente a la concepción que estaba en la Constitución de 1998. Estaba muy claro. La justicia indígena se la respeta para que sea administrada por las comunidades indígenas dentro de sus territorios y dentro de su comunidad. Siempre que no choquen con la ley y la Constitución. Que no afecten derechos humanos. El tema de los castigos físicos afectan a los derechos humanos y por tanto contradice lo que señala la Constitución, que no se puede, acudir a la tortura, porque sería una forma de tortura o trato cruel, esto de vejar a una persona públicamente desnuda, ¿no? O lo que es peor, linchar a personas que no son parte de la comunidad. Acuérdese que en el año 2010, 2011, agarraron a 2 personas, creo que era de la provincia de Los Ríos, los acusaron de abigeato y los quemaron. Los quemaron vivos, sí, es verdad, es un buen punto también. Doctor, ¿qué pasa con la estructura de la futura asamblea? ¿Usted se pronuncia por la unicameralidad o por la bicameralidad? En ese punto, en la universidad, coincidimos que es necesario reformular, reconfigurar la función legislativa. Efectivamente, dividirla en 2 cámaras, una que sea integrada por personas con experiencia que representen a nivel nacional tal vez a la ciudadanía,
y que sirva de filtro para mejorar los proyectos de ley que se generan Ese en la sería Cámara. el Senado, ¿no? Ese sería el Senado, y la Cámara Baja, que sería la de los diputados o representantes, que sería también la que en un momento dado actuaría como juez para los casos de los juicios políticos. Claro. ¿Y cómo hacemos para diferenciar no quiero ofender, por supuesto, pero tiene que haber una diferencia en el Senado, ¿no? Los senadores deberían ser personas con una formación suficientemente sólida como para hacer el filtro final, ¿no? Así es. Por lo menos que si no tienen un título universitario, que tengan experiencia de vida, de haber hecho algo en la vida, hablando mal y pronto, ¿no? Claro. Nosotros proponemos que deban ser personas de al menos 35 años de edad. ¿Ya? Y claro, sí, los representantes, los diputados, pues que sean a partir de 25 años. Claro. Esto de alguna manera puede mejorar la calidad de la representación. Así es. Me parece bien. Yo he oído por ahí algunas teorías de que antes de ser candidatos tienen que hacer cursos de preparación, pero eso lo veo muy complejo. Es mucho más práctico. Más práctico. Sí, claro que sí. Exactamente. Doctor, 5 funciones del Estado o regresar a 3. Y si volvemos a 3, ¿por qué? Porque las 3 funciones del Estado, que es la distribución clásica del poder, ha dado resultados en la historia de la humanidad por más de 240 años, comenzando por Estados Unidos. Solamente Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen 5 funciones. Un experimento. Solamente los 3 países. Los 3 países. Un experimento que ha dado los resultados que hoy por hoy nos agobian, ¿no? Claro. Y es necesario que se complemente debidamente este mecanismo de los pesos y contrapesos entre las 3 funciones del Estado. Entonces la electoral no debe ser una función. No debe ser una función. Debe ser parte de. Un organismo autónomo, pero parte de una de las funciones del Estado. Y la justicia electoral debería ser parte de la función Entonces judicial. ya no debe existir un tribunal contencioso electoral que independiente. No. Debería ser parte de la función judicial, una sala especializada. Una sala, claro. Exacto. Doctor, quiero llegar a los últimos 3 minutos hablando de la Corte Constitucional. Usted fue parte en algún momento del tribunal. ¿Debe ser sujeta por ejemplo, a la evaluación de la Asamblea, a un juicio político? ¿O usted cree que es un organismo al que no se lo debe mezclar con la política diaria? Usted me preguntó que por qué había que cambiar la Constitución. Claro. Y yo le señalé que hay casos en los cuales las normas de la Constitución se contraponen, chocan o son incoherentes. El artículo 233 de la actual Constitución dice que todo funcionario público es responsable. ¿Ya? Política, civil y administrativamente. Y resulta que la Corte Constitucional, que es un poder, un suprapoder, no tiene responsabilidades políticas. Y son los ministros, los jueces, son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. Y así están considerados en otros sistemas. ¿Deberían ser juzgados por quién? ¿Por la Asamblea? ¿Por qué sé yo? ¿Por la Corte de Justicia, como se llame? Con las responsabilidades políticas deben de ser juzgados por la Asamblea. En cuanto a las, digamos, delitos, pues la Corte Nacional, sí. ¿no? Claro que sí. Sí. Es el caso de México, que es un caso paradigmático, muy bien explicado, ¿no? En México, todos los funcionarios públicos, incluyendo presidente de la República, jueces de las altas cortes, ministros, etcétera, están sujetos a juicio político. Y es el Senado el que hace de juez. Senado, claro. Hace de juez. Y el proceso lo prepara la Cámara de Diputados. Claro. ¿Ya? Que pudiera no pasar al Senado en la investigación, que hace una especie como de una función de fiscales. Claro que sí. ¿Ya? Y entonces si pasa ese filtro, llega al Senado y el Senado juzga. Doctor, entonces, perdonen la interrupción, entonces la Corte Constitucional debería ser una sala especializada también, ¿o no? Yo creo que es bastante difícil que vuelva a ser una sala en la Corte Nacional. Antes lo fue de la Corte Suprema de Justicia por 3 años, no más. O sea, que siga siendo la Corte, pero tiene que ser juzgada como todos los demás funcionarios. Revisadas sus atribuciones, primero, y que tengan, digamos,
que haya lugar al juicio político para que respondan por sus responsabilidades. Y eso tiene políticas. que constar no como reforma, porque si vamos a una nueva constitución, tiene que estar en la ley, ¿no? Debe estar, no, primero tiene que estar en la Constitución. Correcto. Así como está actualmente respecto al Tribunal Contencioso Electoral, están sujetos ellos a juicio político, ¿no? Entonces, por todo lo que hemos hablado, doctor, usted me ha dado sobradas razones también y aplaudo las buenas investigaciones de la academia, en este caso de la Universidad del Río. Razones suficientes, digo, para entender que sí cabe pues una nueva constitución. Cabe una nueva constitución y que permita revisar y mantener aquello bueno que tiene la constitución. Tiene cosas buenas. Tiene cosas claro buenas, sí. efectivamente, Claro pero sí. hay incorrecciones, incompatibilidades. Por ejemplo, tenemos 30 segundos, sí, doctor. Si por ejemplo, puede, en la justicia indígena, Ajá. a las comunidades indígenas se les faculta el derecho que en su territorio no estén instalaciones militares. No puede ser. ¿Cómo se ejerce la soberanía? Claro. Por ejemplo, no está un retén policial, por ejemplo. No puede. Ese es otro buen punto. Doctor, se nos quedó corto el tiempo. Muy interesante. Doctor Jorge Alvear Macías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Río y adicionalmente pues especialista en sistemas jurídicos de protección y derechos humanos. Gracias por acompañarnos, doctor. Y con ustedes, amigos, volveremos mañana. Y como mañana ya hay silencio electoral, vamos a conversar con el abogado Ricardo Ron sobre la realidad del IES, qué es lo que pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta mañana.